Respecto de la procedencia de los diferentes elementos que conforman el temazcal o que se hacen presentes en el temazcal, podría decir que es resultado, que es producto de una serie de interacciones histórico-culturales, pues que han sucedido desde hace muchos años a lo largo de la humanidad. Con esto quiero referirme a que no solamente el aspecto, digamos, de la cultura mexicana o de las culturas que se establecieron en Mesoamérica tenían ya como elemento particular de práctica esta ceremonia, sino pues que es una ceremonia que ha sido llevada a cabo a lo largo de muchos continentes y de muchas culturas, así mismo, ¿no? Entonces, desde la época mesoamericana, pues se tienen registros de esta práctica con culturas como la mixteca, como la tolteca, la chichimeca, y de manera un poco más reciente la mexica, los mayas, sin duda, ¿no? Por supuesto, también tienen los vestigios de las ceremonias de Temazcal. En el norte del continente también se tienen varios registros, hay un poco más por la tradición oral, desde las culturas nómadas que habitaban las llanuras del norte de América. Entonces, pues en el sur también del continente hay un montón de culturas que ocuparon esta ceremonia desde hace mucho tiempo, que por supuesto pues tienen una forma diferente de denominar cosas, digamos, un poco más particulares también de la ceremonia. Pero en esencia, el espacio o el proceso de realización es común a muchas culturas de Latinoamérica, incluso de otras establecidas, por ejemplo, en Finlandia, donde nace esta práctica de sauna, pero que bueno, seguramente en tiempos anteriores se llevaba a cabo con finalidades más que terapéuticas, también rituales. Entonces, de manera concreta, hay elementos que están presentes, elementos simbólicos culturales que están presentes en el temazcal, que pueden proceder, que pueden dar cuenta de la existencia milenaria de muchas civilizaciones, ¿no? Elementos, por ejemplo, como el fuego, como el sentido que se le da al agua misma y a otros elementos que componen la ceremonia, en la tierra, el aire, por ejemplo, el uso de medicinas, ¿no? Llamadas así como las plantas medicinales, el copal mismo, algunos cantos ceremoniales también que se hacen en diferentes lenguas originarias sobre todo. Es un espacio de búsqueda, es un espacio donde la persona o el conjunto de personas se acerca a su lugar a buscar su propio interior, a buscar eso que les puede llegar a hacer falta como personas, como sujetos a alguna pregunta, y que lo pueden encontrar con la religación de los elementos que ya mencionaba. De las cosas que compartimos en el temazcal generalmente son a partir de la emoción o de como nosotros le llamamos el sentir pensar que se va dando en cada circunstancia que compartimos el temazcal. Entonces cada temazcal es diferente y en cada temazcal pues hay una circunstancia específica que te conmueve para que tú puedas hablar, para que tú puedas decir, porque además no es que tú sepas que vas a hablar dentro de un temazcal, ¿no? Eso es como algo que no es un plan, yo traigo mi discurso y al rato, porque igual ni te toca hablar en ese día, entonces no funciona así. Y cuando hablamos, cuando tenemos la oportunidad de hablar, de cantar, por lo menos yo procuro que siempre sea con base en varias cosas. Las cuentas tradicionales, los números, la concepción que hay de los números, de lo que los números significan en nuestras matemáticas ancestrales y cómo eso lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana. La otra parte de donde me gusta mucho abonar para poder tener algo que compartir es de la cuenta, pero del calendario mesoamericano, ¿no? El calendario agrícola. Entonces, en función del día, en función de la veintena o del mes, en función de la trecena del año, pues compartimos algunas cosas que estemos viviendo particularmente en ese día, en ese mes, en ese año, incluso en esa época o en ese momento específico del día, si es en la tarde, si es en la mañana. Todo eso sirve como de eje para poder platicar de algunas cosas. Y el otro gran esquema, digamos, es pues el propio idioma náhuatl. Muchas de las palabras que utilizamos y para referirnos a la ceremonia del temazcal pues están en ese idioma
y muchas de esas palabras conectan con una sabiduría pues amplia, con un sentido profundo de las cosas, porque el náhuatl tiene una característica que muchas otras lenguas tienen, pero que en algunas es más evidente. Hay una forma coloquial de hablar, el lenguaje común, digamos, pero esa misma palabra llevada al lenguaje más profundo, más tradicional, más místico, pues tiene un trasfondo, tiene un simbolismo distinto. Y entonces podemos estar hablando, por ejemplo, yo qué sé, del ombligo, y el ombligo es, o se refiere sí a esa parte anatómica, pero también tiene un componente simbólico, sagrado, mucho más profundo que solo una parte del cuerpo. Entonces esas cosas son las que van sugiriéndonos cómo orientar nuestras obras. El temazcal, más que nada, ayuda en el aspecto diario, ¿no? En la vida diaria se ven muchas cosas y si no se refleja ahí, pues entonces no le encontraría sentido, ¿no? Y creo que eso le da pues sentido a mi vida. Creo que más que una práctica, que no estoy diciendo que no es de esa forma, ¿no? Pero más que una práctica de un rito, eh, ¿cómo llamarlo? Mm, Pues específica, más bien creo que es un estilo de vida, ¿no? Entonces, eso es algo que sí mm, lo pongo en un punto muy específico, ¿no? Es algo que ayuda mucho para poder tomar decisiones. Platicar un poquito, ¿no? Acerca de cómo surgió la idea de llevar un temazcal a una escuela primaria donde asistían niños. Obviamente pues son de 6 a 12 años, ¿no? Entonces la idea principal es que yo como practicante de temazcal pues em, he sentido los beneficios de una ceremonia de temazcal, cómo ha ayudado a mi vida emocionalmente, en mi cuerpo y espiritualmente también. Entonces, pues como es algo que a mí me ha ayudado en mi vida personal, en mi vida emocional, en mi vida espiritual, pues la idea con otros compañeros fue también llevarlo, ¿no? A darlo a conocer con más personas para que también gozaran de estos beneficios, ¿no? Que trasciende de lo teórico y realmente impacta en la forma de vivir. Nosotros en la escuela generalmente enseñamos a través de definiciones y de adquisición de conceptos y muchas veces se queda solamente ahí. Ha trascendido la forma en la que he concebido por muchos años la manera de enseñar, haciéndolo vívido y haciéndolo explícito, desde un sentipensar, llevando estos conocimientos a una trascendencia más profunda, que es donde realmente adquieren un significado. Yo creo que los conocimientos del temazcal son más vivenciales o comunales, tradicionales. Es decir, son conocimientos construidos desde nuestro entorno, desde nuestra vida, lo que nos hace estar un poco más conectados, siento. Entonces yo siento que los conocimientos del temazcal son más de una inteligencia espiritual a comparación de la científica, que puede ser una inteligencia más lógica, ¿no? Creo que aquí se trabaja más en el comprender el cómo y lo esencial de las cosas más que el por qué, ¿no? Lo que yo he aprendido aquí en el temazcal, lo que me ha podido brindar, pues creo que ha sido el generar conciencia a lo que es más fundamental o esencial en la vida. Aunque al estar tan perdidos en la vida, como que es un trabajo constante porque es fácil perderse. También el acercamiento con estos elementos como es el fuego, el agua, el viento, la tierra, también les ayuda mucho porque hay en la actualidad muchos niños que ya no tienen ese contacto, ¿no? con el fuego, ya no ven cómo
o sea, solo ven el fuego a través de una estufa. Sorprenden mucho de cómo es que el agua se evapora, cómo es que las piedras hacen ese sonido al caer el agua, como el mismo color de las piedras, ¿no? Como son, si tú las ves, pues pareciera así negras o grises, y adentro ya del temazcal o al contacto con el fuego ya son rojas, o algunas medicinas que se colocan en las piedras y hacen estos efectos de luz, como de estrellitas y todo eso, ¿no? Cosas que ellos que no han visto, y que al final todo eso también es ciencia. También ahí pueden aprender, no sé, los ciclos del agua, los elementos que nos dan vida, todas esas cosas que quizás en una aula se platican, pero no las pueden ellos ver. Forma de aprender, y que de alguna forma a veces es mejor aprender haciendo las cosas o viéndolas o practicándolas, y te queda más en la memoria que nada más te las cuenten o te las digan. Seas parte de, de la experiencia, hace que ellos pues siento que aprenden mejor.